La mañana con 54 minutos. A ver, este semestre debería haber, se dice, un reajuste al alza de las cuentas de la luz. Va a afectar a todos, a algunos. Vamos a preguntarle esto y otras materias también relacionadas con energía al ministro de la cartera, Diego Pardo, que nos acompaña a esta hora. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación. A ver, primero vamos a preguntar muchas cosas que tienen que ver con energía, también con los consumidores, pero quiero partir con la contingencia más inmediata, un poco política, pero tiene que ver con un nuevo gabinete y claro, ayer hubo un consejo. Usted lleva 6 meses en el gobierno. ¿Cómo evalúa este año a partir de, obviamente, su experiencia en estos últimos 6 meses? Yo creo que este fue un muy buen año. Fue un año que empezó con muchas dificultades, especialmente en el ámbito económico, pero finalmente, después de un gobierno que hizo, de un año donde hicimos un gran esfuerzo de responsabilidad fiscal y de tratar de atacar los problemas en el costo de la vida de una manera fiscalmente responsable, en materia de energía se hizo efectivamente. Bueno, y vamos a hablar un poco del tema de las cuentas de la luz en un momento, pero también hubo un aporte fiscal importante en materia del precio de la parafina, también en materia del precio de la benzina, que permitieron contener alzas que en otras partes del mundo fueron muy grandes. Pero todas estas políticas se hicieron con una idea de responsabilidad fiscal que permitió que la inflación fuera retrocediendo. Y, digamos, lo veíamos en la nota hace un rato, efectivamente, el IPC de este mes rompió una tendencia de más de 2 años de IPCs positivos con un IPC negativo, y eso nos permite mirar con perspectivas económicas lo que queda de este año, digamos, los siguientes 9 meses de este año, pensando ya en que este escenario como de crisis que se anticipaba para el 2023 es cosa de escuchar lo que ocurría, digamos, en octubre, noviembre del año pasado, donde se pronosticaba un 2023 muy malo. Efectivamente, ese escenario de crisis no va a ocurrir. Claro. Y lo que va a ocurrir es que vamos a tener un escenario de recuperación este 2023, especialmente en la segunda mitad del año. Sí, ahora hay diversas miradas. También el fenómeno económico mundial puede tender a beneficiarnos de una u otra forma, o también incluso en oposición se habla del triunfo del rechazo a la Constitución como un factor que pudo ayudar a la economía de alguna forma. Yo creo que lo que es importante entender es que en un momento donde teníamos una presión por hacernos cargo del costo de la vida de las personas muy grande, como probablemente nunca habíamos tenido, o al menos desde hace mucho tiempo en la historia de este país. Eso se hizo con políticas sociales responsables y que permitieron sostener, digamos, un escenario de responsabilidad fiscal, que es hoy día el principal responsable que nos tiene mirando con una perspectiva optimista el resto del año. Ya. A ver, ministro, vamos a materias energéticas. Y nos preguntábamos al inicio de esta conversación si va a subir o no el costo de las cuentas de la luz para los chilenos, y esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Va a subir el costo de la luz cuándo? A ver, aquí hay que distinguir los clientes residenciales. El 95% de los clientes residenciales, prácticamente todos los clientes residenciales, salvo un pequeño grupo, están cubiertos por un mecanismo de protección de tarifas que se aprobó en agosto del año pasado, y por lo tanto, más allá de la inflación, no van a ver un aumento en sus cuentas de la luz. O sea, va a subir en base al IPC, digamos. Efectivamente, que es lo esperable, digamos, en una situación de este tipo. Ese mecanismo de protección, sin embargo, hay un porcentaje pequeño de consumidores residenciales de alto ingresos típicamente, y un conjunto de consumidores industriales que están fuera de este mecanismo de protección. Y para ellos tenemos que, digamos, en esta primera mitad del año trabajar en un nuevo mecanismo de apoyo, porque este mecanismo que fue aprobado, publicado en agosto del año pasado, fue objeto de un trabajo conjunto con la Cámara de Diputados, con el Senado, las comisiones de energía de ambas cámaras, y la conclusión que arribamos conjuntamente, esto fue un trabajo conjunto con los diputados y senadores y con sus asesores, fue que este mecanismo, si bien fue muy efectivo a la hora de proteger a la gran mayoría de los consumidores residenciales, en el aspecto productivo sí expone
expone algunas industrias a alzas en materia de energía que, digamos, en el mediano plazo pueden afectar nuestra productividad, y por lo tanto también tenemos que llegar con políticas públicas adecuadas para ese segmento de la población, y lo que estamos haciendo. Eso le iba a preguntar entonces, este mecanismo de estabilización de tarifas, ¿se va a replantear en algún momento bajo determinados parámetros? O sea, este mecanismo de protección de tarifas hoy está vigente, y sigue vigente y va a seguir vigente, y va a proteger a la gran mayoría de los consumidores residenciales. Ahora, hay un sector especialmente productivo que queda fuera del ámbito de protección de este mecanismo, y para ellos tenemos que trabajar en algo distinto. Esa fue la conclusión, o una de las conclusiones, digamos, a las que arribamos con esta mesa de trabajo que hicimos con la Cámara de Diputados y el Senado. Entonces, en definitiva, gracias a este mecanismo no debiese subir exponencialmente el costo de la energía para el 95% de los chilenos, salvo para el 5% de chilenos que son de mayores ingresos. ¿Es así? Efectivamente. Ya. Y, digamos, lo que es más apremiante para nosotros es que tenemos que trabajar con el sector productivo. Y eso nos lleva, digamos, al tema de la eficiencia energética, que es, digamos, Sí, de hecho, usted me entregó aquí que usted también tiene en su solapa, ¿no? Que es un símbolo de esta eficiencia energética. Y entonces yo le quiero preguntar, esta ley de eficiencia energética, que a lo mejor no todo el mundo todavía la tiene tan a la mano, ¿para qué sirve esta ley? A ver, la eficiencia energética, o sea, usar mejor nuestra energía, aumentar nuestra productividad, básicamente utilizar un poco menos de energía para generar más producto, es un desafío fundamental mirando la descarbonización, que es, digamos, la gran tarea que tiene este ministerio, bueno, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, digamos, en este gobierno. Para cumplir nuestras metas de carbono neutralidad al 2050, nosotros necesitamos disminuir nuestras emisiones en un tercio. Necesitamos disminuir el consumo de energía en un tercio. Esto llevó a que nos planteáramos una meta de corto plazo, ¿sí?, al 2026, de reducir la intensidad de los consumos de energía en 4,5. La buena noticia es que incluso la sobrepasamos a finales del año pasado y conseguimos reducir la intensidad de los consumos energéticos en 7,5. Esa es la buena noticia, ¿sí? La mala noticia es que para establecer nuestra siguiente meta, porque tenemos que seguir teniendo metas ambiciosas, porque reducir en un tercio el consumo de energía es una meta muy ambiciosa, para eso necesitamos mejor información. Esta ley hizo obligatorio tanto el establecimiento de planes de gestión de energía para la gran empresa como el reporte de sus consumos. Nosotros necesitamos actualizar nuestro catastro sobre la manera en que la gran empresa consume la energía, ¿sí? Para eso se hizo obligatorio la entrega de información, y lamentablemente, en parte porque, digamos, la ley es poco conocida, nos ha ido relativamente mal en la entrega de información. Al cierre del año pasado, la cantidad de empresas que habían entregado la información sobre sus consumos de energía es relativamente bajo, y tenemos que reforzarlo. Entonces estamos haciendo una campaña este mes, que es el mes de la energía. ¿Ustedes como ministerio para poder mejorar esos índices? Por supuesto, a través, además de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, aquí hay multas asociadas a la no entrega de información. Pero nosotros no queremos recorrer ese camino todavía. Las multas pueden ser significativas, estamos hablando de multas que podrían llegar a los 400 millones de pesos. Pero no queremos recorrer ese camino todavía, porque el camino que tenemos que hacer con la industria para mejorar la eficiencia energética es un camino que nos va a tomar muchos años, ¿sí? Entonces no queremos empezar con, digamos, este camino con el pie de una sanción. Por eso, tanto la Superintendencia de Electricidad y Combustibles como el propio Ministerio nos hemos comunicado con todas aquellas empresas que todavía no entregan reportes de sus consumos de energía. Pero es importante, digamos, que esta comunicación amistosa inicial que hicimos y las campañas comunicacionales que vamos a hacer este mes a propósito del mes de la eficiencia energética sean recibidas por las empresas para que cumplan con esta obligación, tanto de hacer sus planes de gestión de energía como de entregar la información a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y al Ministerio de Energía. Ya, ministro, eso en términos de industrias también es muy importante, en términos de grandes empresas, pero para los usuarios a veces domiciliarios que también quieren sumarse a lo mejor a estas energías no convencionales, a estas energías renovables, les queda la sensación permanentemente de que todavía es muy caro acceder a este tipo de energía, de que todavía el cambio suele ser muy costoso para quienes no tienen una gran capacidad, una gran caja de poder solventar este tipo de energía. Hay un proyecto para facilitar el uso de energías renovables, pero ¿cómo avanza esto para que aquella persona que quiere a lo mejor implementar un sistema de energía solar en su casa o de otro tipo de energía pueda hacerlo sin que conlleve eso un gran costo de su parte? O sea, nosotros tuvimos
yo diría, una primera etapa que estuvo marcada por 5 años con la primera penetración de estos pequeños medios de generación. A partir de esa etapa, de esta primera etapa, se realiza digamos, un diagnóstico y una serie de deficiencias en el sistema. Algunos tienen que ver con la manera de facilitar la conexión. Digamos, hoy en día, y las personas que han instalado este tipo de soluciones en sus hogares habrán experimentado que es muy lento. Digamos, la conexión es muy lenta y tiene muchas trabas burocráticas porque las empresas de distribución no tienen los mejores incentivos para facilitar esto. Entonces, eso es, digamos, una parte de la agenda de lo que estamos cambiando en este proyecto de ley que salió a final del año pasado de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y estamos yendo a sala, digamos, durante este mes, y después viene el segundo trámite en el Senado que esperamos que sea muy rápido, de tal manera de terminar, digamos, ojalá dentro de este trimestre con esta ley aprobada. Esa es una primera parte. Necesitamos simplificar los mecanismos para la conexión de pequeños medios de generación. Y lo segundo que necesitamos hacer es abrir un nuevo mecanismo para hacer estas políticas públicas, que es trabajar con los municipios. Si somos capaces de trabajar con los municipios de tal manera de que ellos puedan, por ejemplo, en sus gimnasios municipales, sobredimensionar la capacidad que instalan para que puedan, digamos, de alguna manera repartir estos descuentos en las tarifas a los vecinos aledaños, si pueden levantar proyectos en conjunto con la comunidad, entonces la capacidad de penetración de la energía renovable, especialmente en estos segmentos, digamos, de menores ingresos, debería acelerarse. Bien, ahora, hay varios detalles también que todavía quedan en el tintero respecto de energías o capacidades de energía de las personas que día a día viven y que sobre todo, por ejemplo, llega el invierno y comienza el tema del gas licuado. El año pasado el precio del gas licuado cruzó toda la agenda permanentemente, que subía, que bajaba, qué sé yo, y los usuarios del gas licuado todavía están esperando ciertas posibilidades de tener más tranquilidad a la hora de enfrentarse a la distribución del gas licuado por parte de las empresas y los precios que conlleva eso. ¿Cuál es la idea para ellos, por ejemplo? A ver, aquí tenemos dos calendarios de agendas de trabajo. El primero es que, digamos, la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, durante el año pasado realizó una experiencia piloto de entrega de balones de gas con una marca propia, que será gas a precio justo, en 3 comunas, y, digamos, la evaluación de ese piloto llevó a encontrar dónde están las principales ventajas comparativas de ENAP en este negocio, y están digamos, en el ámbito mayorista. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir este año? Este año ENAP va a escalar el programa, lo va a multiplicar de hecho 10 veces y va a empezar a trabajar con distribuidores multimarca para que estos, digamos, sean los que distribuyan esta marca propia de ENAP en un conjunto de regiones que están cerca de su planta actual de llenado. Hay planes de inversión para aumentar eso sería la zona centro del país, principalmente. La zona centro-sur del país. ¿Sí? Efectivamente, digamos, la experiencia nos permite impulsar un nuevo, este nuevo plan que escala el plan de gas a precio justo, concentrándonos en el segmento mayorista y en el trabajo con los distribuidores multimarca. Y por otro tenemos un trabajo legislativo. Aquí lo que hay que entender es que una parte del Estado, que es la Fiscalía Nacional Económica, inició un proceso normativo con un informe a finales del año 21. Publicó un informe donde hace una serie de recomendaciones normativas. ¿Sí? Entonces, esas recomendaciones normativas, inicio, digamos, le toca concluirlo a este ministerio. Y nosotros lo que hemos hecho es trabajar tanto en conjunto con la industria. Ahora estamos cerrando una mesa con alcaldes también para evaluar la manera en que ellos han participado en este ámbito, para cerrar este proceso normativo desde la parte del Ejecutivo y empezar a trabajarlo en el Congreso. Nuestro compromiso el año pasado con la Cámara de Diputados fue presentar este proyecto en la Cámara de Diputados este primer semestre del 2023, y ese plazo lo vamos a cumplir. Ya, a ver, en definitiva está este proyecto piloto, pero ¿cuál es la proporción, por ejemplo, de ese plan piloto del gas por parte de ENAP, de distribuirlo? No, es un proyecto pequeño, digamos. Ya, claro. La nueva escala comercial es un proyecto grande respecto de lo que ya existía. O sea, estamos hablando de pasar... Pero veníamos de cero. Veníamos de cero, pasamos a 6.000 cilindros y ahora vamos a escalar a 60.000 cilindros, ya. ¿Cierto? Proporción pequeña todavía. Que es una proporción muy pequeña de los, digamos, el parque de cerca de 3 millones de cilindros
cilindros que existen en el país. Entonces, todavía es pequeña, pero lo que yo también quiero tratar de destacar respecto de la Empresa Nacional del Petróleo es que es pequeño respecto del parque total de cilindros, pero es grande respecto de la propia experiencia. O sea, lo que se decidió fue multiplicar por 10, digamos, el tamaño de lo que existía antes. Ya, a ver, volvamos un poco a otras energías también. Hay un punto importante que tiene que ver con, bueno, cruza más bien la minería, que es el litio, pero también está el hidrógeno verde por otro lado. Hidrógeno verde, como vengo de Magallanes, está permanentemente esto sonando para los magallánicos que nos están viendo. El hidrógeno verde es una expectativa importante, incluso también para Chile en materia económica. Pero la pregunta que uno le queda es, ¿vamos a aprovechar este boom del hidrógeno verde, este afán de que seamos un país productor de hidrógeno verde en esa materia? Porque en definitiva uno se queda con la historia del salitre hacia atrás y uno le entra el miedo de decir, a lo mejor nos vamos a perder una buena oportunidad en ese sentido. No solo lo vamos a aprovechar, lo estamos aprovechando, digamos. Yo a final del año pasado estuve precisamente en Magallanes en la primera planta de combustibles sintéticos que existe en el mundo, ¿sí? Esta es una planta, digamos, que básicamente con viento, un reservorio de agua y tecnología es capaz de producir el mismo combustible con el cual, de benzina, digamos, con el que se llenan los autos. Efectivamente llenamos un auto, lo hicimos funcionar, digamos, es una planta inicialmente demostrativa, porque es la primera del mundo, digamos, pero es un salto tecnológico relevante y esta planta tiene, digamos, un plan de escalamiento. Ahora, y me voy a quedar como en el ejemplo de esta planta porque ¿por qué es importante que en materia de hidrógeno verde no solo aprovechemos la oportunidad, sino cómo la tenemos que aprovechar? ¿Sí? El hidrógeno verde para Magallanes representa, digamos, una manera de... Justo hace poco se está cumpliendo, digamos, el aniversario de la primera operación petrolera, digamos, allá por el año 40, ¿cierto? Exacto. Pero todos sabemos que los combustibles fósiles, digamos, en el mundo van a desaparecer, tienen un horizonte finito. El hidrógeno verde lo que le permite es aprovechar esa, digamos, vocación industrial que tiene la región de Magallanes con algo que habla a la nueva economía, que tiene una perspectiva de futuro como es el hidrógeno verde. Pero ¿qué es lo que tiene en particular esta planta y por qué, digamos, esa diferencia es lo que es donde nos tenemos que enfocar? Esta planta, el 85% de las personas que trabajan en esta planta, digamos, de los 200 trabajadores que están ahí, el 85% son magallánicos, ¿sí? Son mano de obra, no solo mano de obra local, sino mano de obra local digamos, en una planta altamente tecnológica y que requiere capacitación constante. O sea, lo que estamos haciendo ahí no es solamente creando cualquier tipo de empleo. Estamos creando empleos de alto valor agregado y donde existe una oportunidad de crecimiento para las personas, ¿sí? Y lo segundo importante, digamos, en esta planta Haru-Oni, es que se trabaja en conjunto con la Universidad de Magallanes para la creación de un centro de testeo de combustibles sintéticos que tampoco tiene equivalente en el mundo. Entonces, no solo tenemos que ser capaces de aprovechar, digamos, esta oportunidad como una oportunidad de negocios, que lo es también, digamos, de generar actividad económica. Claro, porque además están los italianos, los alemanes, están todos ahí atentos, pues, y produciendo también. O sea, y nosotros viajamos constantemente, bueno, como Ministerio de Energía estamos fomentando esas relaciones de quienes pueden ser, digamos, los tomadores de este producto, especialmente en Europa y digamos, en Norteamérica, en Asia, pero lo clave es simplemente no solamente pensar que esto es una oportunidad de negocio, sino que también es una oportunidad de construir trabajo decente y también construir oportunidades de avance tecnológico con las comunidades. El ejemplo que estamos construyendo en Magallanes tiene precisamente ese sello. En Antofagasta, que es el otro polo de desarrollo que tiene, digamos, que tiene esta industria, también vamos a seguir trabajando con ese horizonte. También tuvimos noticias del año pasado y por eso también quiero destacar, digamos, lo que está ocurriendo. En Antofagasta tenemos la primera planta móvil de producción de hidrógeno verde, que es una planta que hoy en día está recorriendo la región de Antofagasta para ir teniendo datos efectivamente de cuáles serían los factores de planta localizados en los distintos lugares de Antofagasta. Bien, Ministro de Energía Diego Pardo, muchas gracias por aceptar la invitación de Chilevisión Noticias. Gracias a ustedes, que tengan buen domingo. Buen día. Chao.